14. Muy buenos días. Feliz sábado, querido hermano. Nuevamente es un placer para nosotros conectarnos con ustedes en este su rincón, el repaso de la lección. En esta mañana, como pueden ver, estoy acompañado también de mi hermano José Félix, quien en esta hora se ha dignado en estar con nosotros para compartir también este repaso de la lección que está muy bueno. Y para eso pues vamos a dar inicio de una vez por todas, comenzando con el texto tema, que está bien bueno, y dice así, Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este, o sea, de donde nace el sol, del oriente, con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar a la tierra y el mar, y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pues bien, queridos hermanos, en esta mañana estamos con ustedes iniciando el repaso de la lección, el sello del Dios, el sello de Dios y la marca de la bestia. La primera parte es un tema un poquito complejo y por eso se tuvo que dividir en 2 partes. Hoy estaremos tocando la primera y la próxima semana continuaremos con la segunda parte de este estudio, que está muy bueno. Para esto pues voy a dejar a mi hermano para que él nos dirija en esta hora con lo que sería la introducción de este tema, para lo cual le voy a pedir que por favor nos dirija en oración para conectarnos con el trono de la gracia. Padre amante que estás en los cielos, santificado y alabado sea por siempre tu santo nombre. Amén. Te damos gracias, nuestro Dios, por todas tus bendiciones, por tu amor, tu cuidado, por todo lo que haces, Señor, para que seamos más que vencedores. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Amén. Guiando y dirigiéndonos, Señor, permite que nos ilumine para que podamos presentar estas lecciones que ayudan a las personas que la van a ver por medio de las redes. Amén. Quédate con nosotros, nuestro Dios, y úsanos como instrumento tuyo para exponer tu palabra. Amén. Lo suplicamos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, entonces estamos con esto pues iniciados en este estudio fascinante acerca de lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Esta semana pues estamos concentrados en los mandamientos de Dios, en lo que es la fe de Jesús, lo que es la marca de la bestia, los que siguen al Cordero de Dios, y cómo es que ese pueblo final se va a enfrentar a un poder terrible y blasfemo que quiere remeter y destruir a todo lo que se llama Dios o seguidor de Dios. Es específicamente el mensaje del tercer ángel. Es el más extenso de todos y lo vemos concentrado en Apocalipsis 14, del 9 al 13, ¿verdad? Donde dice, está el sello de Dios y la marca de la bestia, y donde hay una sentencia. Yo digo que el mensaje del tercer ángel es muerte. Sí. Porque o te mata la bestia o te mata Dios. ¿Quién quiere que te mate? Uno de los dos nos va a matar. ¿A quién preferimos que nos mate? Jesús dijo, no temas a lo que puede matar el cuerpo, más teme al que puede matar el alma. Entonces ya esto del alma lo hemos estudiado en otras oportunidades y sabemos a qué se refiere. Entonces, en este mensaje del tercer ángel se hace sobre todo énfasis en la maravillosa justicia de Cristo. El mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, pero Cristo nos cubre con su manto de justicia y nos presenta delante del Padre como si nunca hubiésemos pecado, sin mancha y sin arruga de pecado. Pero entonces ahora nosotros le damos gloria a Dios, porque el escenario sobre el cual se desenvuelve el mensaje del tercer ángel es un mensaje ¿de qué? De adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién le doy adoración? ¿Al que ha puesto en tela de juicio a Dios diciendo que su ley no se puede cumplir? ¿O le voy a dar gloria a Dios, quien ha demostrado, haciéndose uno como yo, en que se puede cumplir la ley, y que así como Él fue exitoso, yo también la puedo cumplir
en su amor y en su misericordia, habilitado por el Espíritu Santo que viene a formar el carácter de Cristo en mi vida. Bendito sea Dios. Esa es la gran batalla que se libra en si se puede o no se puede dar gloria a Dios siguiendo al Cordero, reflejando su carácter. ¡Qué bendición! ¿Qué nos tiene que decir, hermano José? Cuéntenos. Bueno, estamos en decisión. El Señor está enviando su último mensaje de esperanza. O lo adoramos a Él o adoramos a la bestia. Por lo tanto, ese es un mensaje de esperanza. El último mensaje que nos da el Señor, el primer mensaje nos dio que adoremos a Dios. El segundo, que salgamos de Babilonia. Y el tercero, que no adoremos la bestia ni su imagen. Entonces, tenemos que adorar al Dios verdadero. Pero los que adoran al Dios verdadero se distinguen por dos características. Como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y eso es muy importante. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. La fe de Jesús. En el griego, pues, tanto se usa el caso genitivo como también el caso dativo. De Jesús, dice dativo. En Jesús es caso dativo. Los dos se usan. Y en este caso, pues, la terminación es la misma para el dativo y para el genitivo. Pero también hay algo muy importante, la perseverancia. Esta palabra paciencia es sinónimo de perseverancia. Pero ambas palabras no significan lo mismo exactamente. La palabra para perseverancia es hipomoné, mientras que para paciencia es macrotumía. Por lo tanto, se diferencia en que la hipomoné se esfuerza por vencer, seguir adelante, mientras que la paciencia se queda esperando que lo liberen. Pasiva. Mientras que la hipomoné es activa, lucha. Y eso es lo que el Señor nos manda que luchemos. Hay otra palabra también que quiero enfatizar, que muchas veces, pues, cuando se escribe en la Biblia o en el diccionario bíblico, comentario bíblico, en la lección de escuela sabática, pues lo que se escribe del griego es lo que le llaman transliteración, que quiere decir cómo se pronuncia. Pero no lo vemos, si buscamos y leemos el griego, no es así. Se pone esa palabra especialmente para que la pronunciemos. Se llama transliteración. Esa es la manera como la pronunciamos. Y he de notar también que cuando la palabra es escrita en la lección de escuela sabática, en los comentarios bíblicos, la H se pronuncia como J. Cuando vean una H escrita, pronúncienla como J. Porque, por ejemplo, en agio, no se dice agio, se dice agio. Porque cuando hay acento, que el acento que se llama en griego espíritu rudo, se pone a la derecha, la palabra se pronuncia como J. Y tenemos que tener eso presente y tal vez presente que no vamos a ver esa palabra y la buscamos en el griego, sino más bien es la transliteración, aproximadamente cómo se pronuncia. Quería hacer esa aclaración porque muchas veces, pues, queremos decir tal cosa, pero realmente no lo vamos a conseguir en el griego. Y aquí está la paciencia, esa paciencia y perseverancia, y que tienen la fe de Jesús, o sea, los que son fieles a Jesús. La versión internacional dice, los que son fieles a Jesús, los que andan completamente con Él, aquellos que por su gracia son salvos y siguen al Cordero donde quiera que van. Y
Somos salvos, dice abajo delante, somos salvos por medio de la gracia, pero por la fe. Pero no es esa gracia barata que muchas veces las otras denominaciones comentan. Soy salvo por gracia y puedo hacer todo. Si somos salvos por gracia, somos salvos por gracia primero para obedecer. Segundo, para servir. Y tercero, para amar. Tenemos que tener esa característica para que sea la gracia que Dios, el Señor, nos da. Y entonces, por medio de esa gracia, podemos vencer por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y seguir y guardar la ley de Dios, como Amén. el Señor lo manda. Amén. Sí, definitivamente hay una gran batalla y como dice Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Consiste en la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué obedecen los mandamientos de Dios? Porque ellos son atraídos y motivados por nuestro gran líder, Cristo Jesús, quien demostró que en mi propia carne, como ser humano, pudo cumplir a cabalidad la ley, sin una tacha y sin una mácula de pecado. Esa es la inspiración de su pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. Es decir, nos inspira la fidelidad de Cristo, esa fidelidad preciosa, maravillosa, sujetada, ¿verdad?, a la voluntad de Dios, esa obediencia, como dice Gálatas, que aprendió obediencia. Eso llama la atención, cómo Dios, el Hijo Eterno de Dios, aprendió obediencia. Bueno, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, pues tenía que ser ejemplo para nosotros en todo. ¿Y cómo lo hizo? Pues haciéndose carne y despojándose de toda su divinidad, anonadándose de ella para totalmente como ser humano cumplir, ¿verdad?, las demandas de la ley. Pasó de esa forma de manera exitosa para demostrarme a mí que yo también lo puedo hacer. Sí. ¿Ve? Porque él no usó su divinidad. Es más, él no hizo nada por sus propios atributos divinos, sino sujetado a la voluntad de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te habilita, el que te capacita, el que te instruye, el que te guía y el que te dirige. Y eso fue lo que él hizo para darnos ejemplo a nosotros. Y por eso dijo, las cosas que yo hago, vosotros las podéis hacer ¿cómo? Mayores. Entonces, ¿por qué necesitan los santos perseverar? Porque nosotros necesitamos, cada vez que podemos estar como que desmayando, contemplar a Jesús. Es la maravillosa bendición que vemos en la instrucción que se le dio a Moisés cuando las serpientes estaban acabando con el pueblo de Israel. Levanta usted una serpiente en el desierto y todos los que miren a la serpiente serán salvos. Entonces, cuando el enemigo viene a nosotros y nos dice que no podemos, nosotros debemos mirar otra vez la cruz y contemplar a Cristo, ¿verdad? Porque esa serpiente en el desierto, aunque la serpiente simboliza a Satanás, también simboliza a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo por nosotros, ¿qué? Maldición. Entonces, Cristo se hizo, al que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Y eso consiste en la justificación por la fe. Él no tenía pecado, pero por nosotros, para darnos salvación, cargó sobre sus espaldas, Nazá, todos nuestros pecados. Y de esta manera entonces pudo conciliar de manera maravillosa la justicia de Dios y el amor. Por eso dice entonces el salmista, que el amor y la justicia se encontraron. La ley y la misericordia se besaron. ¿Ves? En la cruz del Calvario de una manera maravillosa. O sea, Cristo no está excusando el pecado. El pecado, la demanda de la ley se está cubriendo. Había que pagarlo con muerte. Pues Cristo, como el Hijo Eterno de Dios, pagó la deuda. Pero además, ¿qué hizo? Nos regala la salvación. Y no nos costó nada, no tenemos que morir. Solamente tenemos que sujetarnos a su voluntad. Y ahora seguir su instrucción, seguir los consejos de Él como un médico. Y cuando no podemos mirarlo a Él, ¿cómo hizo? ¿Cuál fue su éxito? Sujetarse totalmente a la voluntad de Dios. Obediencia total a los mandamientos. Y de esa manera pudo lograrlo. Entonces, es una perseverancia.
Algunas traducciones dicen paciencia, Paciencia. pero a veces la paciencia es más bien pasiva. Sí, pasivo. Pero la perseverancia es una perseverancia, pero ¿en qué? En lograr el objetivo, Sí. en seguir adelante, en alcanzar aquello a lo cual nos hemos propuesto llegar. Sí, José. Sí, vamos a la parte de luchamos lo que sembramos. Especialmente, cada día nosotros hay un desafío para nosotros. Cuando estamos acercando más a recibir el sello de Dios, o estamos acercándonos a recibir la marca de la bestia. Cada día que pasa hay un desafío para nosotros. Es como si estuviera pasando un juicio. Y tenemos que pensar en esta salvación, porque realmente nosotros podemos morir en cualquier momento. Y ya Cristo vino para nosotros. Muchas veces la persona se entusiasma, que mira que lo está haciendo el Papa, que es lo que está yendo allí. Nosotros tenemos que concentrarnos en recibir el sello de Dios. Amén. Que es lo más importante en nuestra vida, lo que haga el Papa pues, o lo que haga la otra persona, no. Lo que nos importa es que yo reciba el sello de Dios y ser sellado para vida eterna. Y no pendiente a lo que el Papa está haciendo por allá, que mira lo que hizo. Y en este caso, pues, sabemos que, como nos dice en Apocalipsis 13 del 15 al 17, que le haga una imagen a la bestia, ¿verdad? Esa bestia que fue herida y que nuevamente, pues, fue curada su herida. Y entonces piden que la adoren. Y esa adoración pide que los cristianos adoren la bestia. Y adorar a la bestia, pues estamos adorando un falso día de reposo. Pero también tenemos que tener presente que si no estamos sellados y no estamos guardando los 10 mandamientos, la ley de Dios, no vamos a recibir el sello de Dios. Va a ser lo contrario. Entonces, pues ese enemigo quiere poner una marca invisible de la marca de la bestia, una marca invisible que se ponga en la frente y en la mano derecha para que le adoren, y el que no recibe esa marca no podrá vender ni comprar y también será condenado a muerte, ¿verdad? Como el enemigo actúa. Así es. Y definitivamente el diablo quiere colocarnos una marca en la frente. Eso, por supuesto, más que una marca física, es una marca en el intelecto, en la mente, para que de esta manera tú creas la mentira. Habrán unos que la van a recibir en la mano, pero que la van a recibir por conveniencia, ya sea de trabajo o de algún beneficio que quieren recibir, y entonces las recibirán en la mano. La gran mayoría de los que han conocido la verdad y la abandonan estarán recibiéndola en la mano, pero el pueblo que está confundido, que definitivamente se entregó a ese poder engañoso, lo recibirá en la frente. Esa es la gran batalla del Armagedón que vemos en Apocalipsis capítulo 16, que es la gran batalla de la mente, donde a quién vamos a servir, a Dios o a Satanás. Entonces nos encontramos en este cuadro que miramos acá, nos encontramos con un dilema tremendo, ¿no? El primero es el dragón. Satanás entrega su poder ¿a quién? A la bestia. A la bestia. Eso lo vemos en Apocalipsis 13:2. Y a través de ella, él consigue la adoración de toda la tierra. Además de esto, hay una segunda bestia, que es el falso profeta. Y este ejerce el poder de la primera bestia y hace que todos adoren a esta bestia. Además, hace una imagen para que se le adore también a esta. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Dios nos ha dejado claro en las Escrituras que Él tiene una señal, Él tiene un sello, y ese sello es el sábado. ¿El sábado por qué? Porque es que precisamente el sábado es el que nos muestra, ¿verdad? Este emblema, este sello, este sábado es el sello de Dios que está en Ezequiel 20:20 y nos muestra el nombre, Jehová tu Dios. Nos muestra el título, el Creador.
y nos muestra su territorio de dominio, los cielos y la tierra, como podemos ver, ¿verdad? Este mandamiento está en Éxodo 20 del 8 al 11 y fíjense que algo interesante dice, acuérdate de tu creador, pero algunos insisten en que eso era para los judíos, que eso no era para nosotros, pero cuando se da el sábado, en el Edén, los judíos no existían todavía. Entonces, ¿cómo era que era para los judíos? Ese es un mandamiento interesante, ¿verdad? Dime, Sí, José. especialmente dice en Isaías que para los extranjeros también. Y habla de extranjeros no son judíos. Y si vamos a Jesús, pues Jesús iba siempre los sábados a la iglesia, a la sinagoga. Y Pablo acostumbraba a hacerlo también. Entonces, es una excusa que el enemigo ha usado con el propósito de engañar al mundo religioso protestante. Y es de enfatizar, ¿verdad?, que cómo el mundo se deja engañar, especialmente los protestantes, con el caso de la marca y la bestia. Los reformadores decían que el Papa era la bestia. Y escribieron así. Y hoy tú le preguntas a cualquier luterano de otra denominación, no, ya eso no era, eso era antes. Pero ya no, el domingo que se guarda. Realmente los reformadores decían que el Papa era la bestia. Exacto. Bueno, como estuvimos estudiando en temas pasados, ¿verdad? Había quedado claro, el domingo procedía de la adoración al sol. De hecho, en el idioma inglés se llama Sunday, o sea, día del sol. Y en el latín es Dies Domini. O sea que está bien claro que es el día de adorar al sol. Pero Dios tiene un día que no es para adorar a nada de lo que hizo. Es de adoración precisamente al que hizo todas las cosas. Al sol, a la luna, a todo lo que quiera adorar el hombre. Y lo que quiere meter el hombre de pecado en la cabeza. Pero entonces todos aquellos que realmente se dejan guiar por Dios van a ser los verdaderos adoradores. Los que perseveran e insisten en hacer lo que Dios manda. Pero tenemos un pueblo que quiere hacer lo que el diablo dice, y ellos pretenden que haciendo lo que el diablo dice, están adorando a Dios. Y va a ser un gran fracaso, va a ser una desdicha terrible el haber estado siendo guiados por alguien que no es Dios. Dime, José. La parte de la blasfemia, como un poder dice que le adoren, como un poder dice que perdona pecado, cómo se hace pasar por Dios. Y muchos aquí, especialmente cuando dice anti, también puede decir en lugar de, como se dice el anticristo, en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Entonces puede decir, como dice en 2 Tesalonicenses, ¿quién se sienta en lugar de Cristo en un templo, en un santuario, como dice? Nadie. Entonces ve que es un poder religioso y a la vez, ¿qué cosa? Pagano. Está enseñando el paganismo. Tanto es así que en el 1925, por el Tratado de Letrán, se le concedió al Vaticano ser un Estado. Y el Vaticano, ¿qué tiene? Tiene embajadores. Entonces su gobierno, cuando el Papa va a una parte, no lo presentan tanto como Papa, sino como un presidente, porque es el gobierno desde un Estado. Y tienen embajadores de las mayores partes. Un líder político religioso. Un líder político religioso. Y tiene voz en las Naciones Unidas. Sí. ¿Qué tal? Entonces, está claro que entonces la mayoría de los protestantes están esperando que se haga un templo allá en Jerusalén para que uno que se tome igual a la bestia. No, en lugar, ese anticristo es en lugar de Cristo, por Cristo, está ocupando el lugar de Cristo. Y esa es una blasfemia, una blasfemia. Y el otro punto es perdonar el pecado. Cuando Jesús lo acusaron de perdonar el pecado, Jesús dijo, Jesús es Dios y puede perdonar el pecado. Pues ningún ser humano se le atribuye eso que pueda perdonar el pecado, solamente Dios. Así es. Pues bien, seguir al Cordero es lo único que nos queda en estos últimos días,
¿verdad? Como dice Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa seguir al Cordero? Ya el Cordero no está como Cordero, está como sumo sacerdote, Sí. según Hebreos capítulo 8, 9 y 10. Está en el cielo y no en un templo hecho por manos de hombres, sino en el cielo mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa seguir al Cordero? Seguirlo donde está ahorita en el santuario. ¿Qué está haciendo? Está purificando los pecados de todos aquellos que se acercan a Él. Aquellos que de manera obediente siguen sus consejos, sus instrucciones. Pero aquellos que pretenden seguir al Cordero escuchando al diablo, se están haciendo entonces seguidores de aquellos que, dice la palabra en Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, y siguen a quién, a la bestia. ¿Y quién es? ¿O qué es esta bestia? La bestia representa un poder político, pero esta bestia, que es la bestia de Apocalipsis 13, la que viene del mar, es una bestia que está compuesta por el poder político y el poder religioso de la iglesia cristiana, primitiva, y el poder político que lo acompaña es precisamente Roma. Roma es ese poder político que recibió su herida mortal con la Revolución Francesa en 1798, pero que en 1929 fue recuperada o empezó a recuperarse en 1929 con Benito Mussolini, quien ahora le cedió los terrenos pontificios, donde hoy está funcionando y donde está cobrando fuerza, nuevamente levantando a todo lo que conocemos como la Unión Europea, ¿verdad? Toda esta gente se está levantando nuevamente y todo lo que son las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para darle su poder y su apoyo a esta bestia. Pero hay otra bestia en Apocalipsis 13, que es la bestia que viene de la tierra donde hay menos población de gente y que de manera desapercibida se fue levantando como un cordero, pero que pronto hablará como dragón, ¿verdad? Y cuando dice hablará como dragón es que va a hablar como la primera bestia, como el diablo. O sea, va a ser, después de haber sido protestante, va a ser que todos, ¿verdad?, sigan nuevamente a esa bestia que tenía la herida de espada y vivió. Entonces, ahí es donde nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que hacernos frente, porque Satanás, ¿verdad?, emplea el imperio romano para perseguir a Jesús. Ahí lo vemos en Apocalipsis 12, de 3 al 4. Luego le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad, Apocalipsis 13:2, y esta bestia tiene su trono en la misma Roma, Apocalipsis 17:9, y ha ejercido su autoridad para perseguir durante mucho tiempo al pueblo fiel de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer en los últimos días? Nuevamente va a perseguir a todos aquellos que se le opongan. ¿Y quiénes son los que se le oponen? Aquellos que quieren seguir perseverando en los mandamientos de Dios y en la fe de Jesús. Es decir, en que sí se puede guardar los mandamientos y que gracias a la justificación por la fe en Cristo, que derramó su sangre preciosa, esa sangre del Inmaculado sin pecado, ¿para qué? Para librarme a mí de la condenación de la ley y demostrando delante del universo que sí se puede cumplir. Pero lo más grande es que ahora en este tiempo, con la generación más perversa y más inmoral, Dios va a hacer brillar esta tierra con su gloria al contemplar el universo a un gran grueso de sus hijos, levantando en alto esos mandamientos por los cuales Satanás condenó a Dios y lo puso en tela de juicio. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Dios es grande, no solamente lo va a hacer, sino que con el Espíritu Santo, por eso dijo Jesús, vosotros haréis mayores que yo, porque yo voy al Padre, y eso tenemos que confiarlo. Cristo está en el santuario celestial, esperando que tú y yo le pidamos el poder, la habilitación, para poder seguirlo con el alma, con el corazón, y poder demostrar que sí se pueden guardar los mandamientos. Amén. Ese puede, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre de Dios. Pues el tiempo ya casi se nos ha agotado. Sin embargo, quisiera compartir con ustedes este texto de Elena de White que dice así: no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que le contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen.
es esto lo que enternece nuestro corazón de piedra, nos devuelve un corazón de carne, un corazón dócil que puede ser trabajado por el Espíritu Santo para que nosotros ahora de esta manera podamos seguir a Jesús, el autor y consumador de la ley, de la fe. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Gracias, José. Amén. Nos vemos la próxima semana y bueno, ya saben, hay que seguir estudiando la segunda parte de esto en la próxima semana. Que Dios me les guarde. Bendiciones y feliz sábado. Bye bye.